¿Aló? ¿Aló, sí? ¿Con el licenciado Hernández? Sí, un gusto. ¿En qué le puedo ayudar? Sí, es que quería saber si está disponible porque requería sus servicios de contador para mi empresa. Lo estaría contratando como un agente externo, no directamente afiliado con la empresa. No sé si le parece bien. Sí, está bien, claro. Usted me manda la dirección y me dice a qué hora. Ah, ok, está bien, así para hablarlo de manera profesional. Few moments later. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿la mascarilla? Sí, claro. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué me haciendo? Tiene una leche de alcohol. Pues, como le estaba diciendo por la llamada, quería saber si podía contar con su servicio de contabilidad. Lo que en verdad quiero es contar por su servicio durante un año. Aquí puede leer las especificaciones del contrato y si está de acuerdo, me puede firmar. Ok. Espero poder contar bien con su servicio y que... Ok, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Varios meses más tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué Vengo desea? aparte de la DGI a notificarle algo al licenciado. Sí, gracias. Buenas tardes. ¿Qué desea? Tome asiento. Mi nombre es Moisés David López González y vengo de parte de la DGI porque se le han encontrado cargos por supuesta evasión de impuestos en contra de su empresa. Esto tiene que ser atendido en un lapso de 30 días, con posible cláusula de su empresa. Efectivamente, se detectaron fallas por evasión de impuestos y se excedió $50.000 más el 10% y con riesgo a cláusula. Tiene un lapso de 30 días para apelar, ¿Y cómo podría apelarles? tomando cargos legales con un abogado ante un juez. Ok, aprecio mucho su información. Aló, sí. ¿Cómo está, abogado? Sí, es que fíjese que quiero hablar con usted, lo necesitaba en la oficina. En cuanto nomás pueda venir, por favor, necesito de usted. ¿Está bien? Ok, lo espero. ¿Cómo está, doctora Altamirano? Bien, usted. Ahí lo está esperando el licenciado Girón. Está bien. Pásale. Gracias. Doctor, ¿Cómo está, licenciado? fíjate que tengo un problema, ¿cómo haciendo? Sí, claro, comentame. ¿Por dónde empiezo? Fíjate que me mandaron una carta de la DGI con un auditor diciendo que tengo una supuesta evasión de impuestos, pero yo tengo mi contador contratado, externo por cierto, que no sé si me ha quedado mal, pero quiero saber qué soluciones podemos encontrar. Yo sé que vos sabés acerca de eso. Pues te comento que está en una situación muy complicada tu autolote, por la razón que está con riesgo a cláusula. Sí, así me dijeron. Nosotros ante el juez tenemos que presentar pruebas de que ese contador externo vos lo contrataste, pero necesitamos saber si tenés un contrato. Necesito saber eso para poder defendernos ante nuestras normas jurídicas de Nicaragua. Claro, tengo un contrato, tengo pruebas. Tenés todo listo y Vos sabés que acá no sale ni entra un papel sin el firmado. exactamente. Pero dentro de cuántos días es, ya apelaste. No, yo te llamé en cuanto me notificaron y me dieron un plazo de 30 días. Te dieron un plazo de 30 días, está bien. Me vas a dar todas esas pruebas y nos veríamos el día del juicio. ¿Está bien? ¿Te parece? Dale. Bueno. Manda, dale, gracias. 3 semanas después. Buenas tardes, señor juez. Vengo de parte de la DGI y mi nombre es Moisés David López González.
Aquí las pruebas claramente dicen que del mes de enero al mes de octubre se valieron $3.000 por cada mes. Y en noviembre y diciembre se excedieron con $10.000. Esto hace una suma de $50.000, por lo cual es una suma demasiado excesiva y con una posible clausura de la empresa. Buenas tardes, señor juez. Yo soy el abogado Altamirano. Yo soy el representante del autolote Israel. Y realmente sí, nuestra apelación es sobre la cláusula, porque evidentemente hay una evasión de impuestos. Pero yo tengo pruebas de que mi representado contrató a un contador externo, no directamente con la empresa. Como aquí puede ver, aquí cuento con el contrato. Y usted se preguntará por qué no está acá el contador externo. Y fue evidentemente al darse cuenta que la situación en que lo encontramos, su contrato era de un año. El año ya expiró y él salió fuera del país. Entonces, nosotros no peleamos para que no paguemos la deuda, porque estamos dispuestos a pagar la deuda. Pero exigimos que nos quiten el 10% de multa y que se quite la cláusula. Según las normas jurídicas de la República de Nicaragua, en el decreto 839, artículo 6, somos una persona jurídica a la cual la responsabilidad penal se hará efectiva en las personas naturales que resultare comprometidas en la defraudación. Y con las pruebas que yo les muestro, los contratos y los pagos, que nosotros realmente no estábamos sabidos de la situación. Pero también en el artículo 5 dice que si el que hubiera cometido el delito de defraudación fiscal o sus cómplices y encubridores solventarán totalmente las obligaciones fiscales, o ya sea contratado por tercera persona o no directa a la empresa, no quedará extinguida la deuda. Según las pruebas presentadas ante el caso número 39, les concedo la apelación a Autolote Israel, anulando la clausura de su empresa. Se le quitará la pena impuesta del 10%, pero sí un 5% a causa de que fue estafada. Aún así, tendrá que pagar en 2 meses su deuda total. Buenas, en este video pudimos observar cómo y por qué en el capítulo 2, en sujetos del derecho al trabajo, en el artículo 6 dice: son trabajadores las personas naturales que en forma verbal o escrita individual o colectiva, expresa o presunta, temporal o permanente, se obliga con otra persona natural o jurídica denominado empleador a una relación de trabajo consistente en prestarle mediante remuneración en servicio o ejecutar una obra material o intelectual bajo su dirección o subordinación directa o delegada. Ante este artículo 6, en el capítulo de sujetos del derecho del trabajo, pudimos observar por qué hubo un problema mediante como pudieron observar, nuestro contador contratado no directamente resultó que nos estafó, pero gracias al contrato que había, la ley me protegió a mí y la empresa.